Hola, hoy es día 27 de diciembre del 2025. El evangelio que nos corresponde el día de hoy es de Juan, capítulo 20, del 1a y del 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues miren, estamos unos días después de que hemos celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pues mucha gente le podrán ustedes preguntar: oye, ¿cuál es lo más importante de lo que Jesucristo vino al mundo? Y muchos dicen: pues su nacimiento, lo que acabamos de celebrar. Otros dicen: no, pues lo más importante es que dio la vida por nosotros, en su crucifixión, Semana Santa, el Jueves Santo, que lavó los pies a los discípulos, fue aprendido en el huerto de los olivos, lo traicionó uno de sus discípulos, fue condenado, fue golpeado y lo mataron. Y murió en la cruz a las 3 de la tarde aproximadamente, en donde se oscureció el cielo, tembló, 3 horas estuvo oscuro el cielo, y cuando muere resucitaron varios justos en aquel entonces. Se rompió el velo del templo a la mitad, un velo muy grueso, que usted tendría que tener un cuchillo para poderlo cortar. Y mucha gente dice: pues ese es lo más importante que hizo nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen: no, pues lo más importante fue que nos hizo ser hijos de Dios y herederos de la gloria. Por medio de Él ahora ya no somos creación de Dios, sino somos hijos de Dios. Otros dicen: no, pues lo más importante que nos dejó es su doctrina y cómo poderle hacer oración a nuestro Padre Dios. Por eso hoy le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso es lo más importante que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y otros dicen: no, pues lo más importante que dejó nuestro Señor Jesucristo es todo un nuevo testamento, ¿no? Ya la nueva alianza, la antigua alianza ya se acabó, ¿no? Que la antigua alianza es antes, sí, de la llegada del profeta Juan el Bautista, que pues no era su apellido, sino así le decían, el primo de nuestro Señor Jesucristo, que era 6 meses más grande que él de edad. Y pues no, hermanos, estamos a 2 días, ¿verdad? Estamos a 27, después del día 25 de diciembre que estamos celebrando, que ya sabemos que no nació ese día, ya se los hemos repetido, todos nosotros sabemos que pues no nació ese día, pero un día lo teníamos que celebrar. Y pues desafortunadamente le damos el crédito a Flavio Valerio Constantino, ¿no? Que en el año 325, en el concilio de Nicea, promulgó que celebráramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el día 25 o el día 24 a medianoche, opacando esa fiesta que tenían los romanos de su dios Sol. Yo no sé si sabían en ese entonces más o menos cuándo había nacido nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero pues porque unos dicen que el 1 de agosto, otros dicen que a finales de marzo, principios de abril, hoy en día ya con tantos estudios, ¿no? No sé si en aquel entonces también tenían ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, pues le dijeron a Jerónimo que tradujera todos los escritos encontrados aquí y allá de la redacción de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y encontraron los escritos de Lucas, de Marcos, de Mateo, de Juan y de algunos otros discípulos, de Santiago, de Bartolomé, ¿no? Dicen que hasta de Magdalena. Otros dicen, ya exageran, que de Judas Iscariote, ¿no? Es algo muy imposible, ¿no? Porque se trató de ahorcar, no creo que antes de tratarse de ahorcar se pusiera a escribir, ¿no? Porque ninguno de ellos tuvo la idea de que el día de hoy lo íbamos a tener como un Nuevo Testamento, lo íbamos a tener como evangelios. Ellos escribieron para que se tuviera una redacción de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, para la gente que quisiera conocer esto, ¿no? Pero bueno,
Muchos dicen que todo eso es lo más importante, pero miren hermanos, hoy estamos en esta lectura, hoy día 27 de diciembre, 2 días después de celebrar su nacimiento, para hacerles ver a ustedes, hermanos, para que tengamos consideración de que lo más importante que hizo nuestro Señor Jesucristo fue la resurrección. ¿Por qué? Porque de esa manera nos dice nuestro Señor, si estamos con Él, resucitaremos con Él. No para resucitar en este planeta Tierra, ni tampoco en esta vida, eso no lo sabemos, cómo vaya a ser la resurrección. Pero lo que sí sabemos es de que si morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Eso es importante. Por eso la lectura de hoy, en donde María Magdalena, que es la primera persona, en este caso una mujer, se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y recuerden que pues se le apareció, ¿no? Y no lo reconoció de momento, ya después lo reconoce cuando le dice María, ¿sí? Y María lo reconoce, no lo había reconocido porque estaba pues amaneciendo, eran como las 6 de la mañana, estaba algo oscuro, antes no había lámparas como hoy en día en las vialidades, ¿no? Ni había antorchas encendidas en ese momento, ¿no? Ella pensaba que era un jardinero que estaba ahí arreglando el lugar, ¿no? Y hasta le preguntó, se han llevado el cuerpo de mi maestro, ¿nos puedes decir dónde se lo han llevado? Si tú te lo llevaste, dime dónde, ¿no? Y le dice María, entonces María se da cuenta de que es Jesús y lo reconoce, ¿no? Y le dice maestro, rabí, ¿no? No le dice mi amor, cariño mío, amado mío, porque no era nada de él, era un discípulo, una discípula más de tantas mujeres discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero ya saben, somos buenos para inventar chismes y de que María Magdalena se casó con Jesús y que Jesús no murió y que se juntó con María Magdalena y se fueron a vivir a Cachemira y que sus descendientes viven en Francia hoy en día. Ay, no, no. Dicen cada cosa, cada exageración. Pero bueno, María Magdalena obedece a nuestro maestro y le dice, ve a decirle a mis hermanos, a mis discípulos, que he resucitado y que no se desgreguen. Y va corriendo, ¿no? María Magdalena y encuentra a Simón Pedro, a Andrés y a todos los demás discípulos, excepto Judas Iscariote, porque él ya se había tratado de actuar. Y pues les dicen, ¿no? Jesús ha resucitado, no está en el sepulcro. Y Pedro y Juan corren al sepulcro para ver la verdad de lo que dice María Magdalena. Y se dan cuenta que la piedra está movida, que el sepulcro no hay nadie. Y aquí no lo redacta el Evangelio. ¿Por qué nos redacta hoy día, después de 2 días de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Precisamente por lo que les acabo de mencionar. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y es lo más importante, porque así tenemos nosotros que resucitar en Cristo, con Él y en Él. Recuerda que cuando nos morimos, nosotros debemos de entender que nos dormimos en la esperanza de la resurrección. ¿Cómo va a ser la resurrección? No lo sabemos, hermano. Han inventado muchas cosas, se dicen muchas cosas, hay películas, hay comedias, hay series, pero no podemos decir cómo va a ser la resurrección. Sí, acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo, 40 días después de su resurrección, en la ascensión, fue elevado al cielo en una nube, y los ángeles estaban ahí, y los discípulos estaban ahí, excepto Judas Iscariote, eran 11 discípulos. Y los ángeles le dicen a los discípulos galileos que están mirando al cielo. Así como lo ven irse, así va a regresar. Entonces todos estamos esperando que Jesús venga del cielo sobre una nube y los ángeles vengan con él. No. Pero a lo mejor no es así, ¿eh? ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense que Elías fue arrebatado en una carreta de fuego. Y todos pensaban que iba a regresar en esa carreta de fuego. Pasaron 1 año, 2 años, 5, 10, 15, 20, 100 años, 200, 300, 1000 años, 2000 años. Y no sabían. Entonces, pues estaban esperando ese suceso. Y Jesús les dice, Elías ya regresó. Ah, caray. Sí, era Juan. Sí. Y no lo reconocieron. Vino a preparar el camino. Esto nos hace notar que las acciones o el comportamiento es el significado de las personas. Jesucristo, muchos están pensando que va a regresar en una nube, no lo sabemos, pero ya Jesús está entre nosotros, en su Espíritu, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta?
Todo esto es importante que lo tengan y lo entendamos, hermanos, porque si no caemos en errores y estamos especulando y estamos inventando, y más con nuestros cineastas, nuestros artistas que nos propagan ciertas cosas que no tienen validez y que son unas suposiciones, ¿no? Y bueno, pues miren, aquí nos dice que el primer día de la semana es domingo. Para nosotros es el séptimo día, pero para los judíos es el primer día de la semana, porque ellos, acuérdense que el séptimo día para ellos es el sábado. Bien, nos menciona que María fue corriendo a encontrar a los apóstoles. Y los apóstoles que van al sepulcro a confirmar lo que dijo Magdalena, pues es Simón Pedro y Juan. Recuerden que Juan tendría aproximadamente 15, 16 años. Y Pedro pues ya era una persona mayor de 70 años. Corrieron los dos, lógico que Juan llegó primero. Pues ¿quién le va a ganar a un chamaco de 16 años teniendo uno más de 70 años? Pues nada. Pero dice aquí que llegaron los dos, ¿verdad? Primero llegó Juan, pero no entró. Esperó a que Simón Pedro llegara. Era la autoridad. Él entendía, Juan, que Pedro se le había dado la autoridad de guiar a todos los demás. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró Juan. ¿Sí? En la mesa o la piedra en donde había estado nuestro Señor Jesucristo, estaba el sudario y estaba lo que hoy le decimos la sábana santa, todo doblado. ¿Sí? Jesucristo resucitó y dobló, ¿sí? La sábana santa, lo que le decimos, y el sudario. Y los lienzos quedaron en el suelo. Bien, llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Él sí entra. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que había cubierto la cabeza a nuestro Señor Jesucristo. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. ¿Sí? Esto nos da a entender que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, sí, en cuerpo y en alma. Entonces ya en ese momento ya entró Juan, ¿sí? Y en ese momento dice el Evangelio que Juan creyó. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, eso nos lo dice Juan, ¿sí? Bueno, hermanos, pues lo importante del día de hoy, o lo importante de esta lectura es de que entendamos que nuestro Señor Jesucristo pues resucitó y que nos ha dicho que hagamos nuestro trabajo. Y cuando nos morimos corporalmente, físicamente, pues nos vamos a dormir espiritualmente en la esperanza de la resurrección. ¿Cómo va a ser? No sabemos. ¿Y cómo vamos a estar allá con el Señor? Tampoco lo sabemos. Eso es algo muy imposible de saber. Pero, pues si tenemos que cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, pues hagámoslo, hermanos. Hagamos el bien a los demás. Obras de caridad todos los días. Desafortunadamente hay mucha gente que se dedica a la delincuencia. Se dedica a hacer el mal a los demás. Y no han entendido que ese no es el formato. En primer lugar porque no creen en Dios, en segundo lugar porque pues les ha gustado más la delincuencia y en obtener las cosas de una manera ilícita y lastimando a muchos. Y démosle gracias a todos aquellos cristianos, a todos los apóstoles, a todos los discípulos que durante 300 años estuvieron transmitiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, dieron la vida porque los agarraban y los mataban hasta que llegó Constantino al poder y dio final a la matanza de los cristianos. Aceptó la religión cristiana para los mismos romanos, ya que muchos romanos ya se habían convertido al cristianismo, pero lo ocultaban. Bien, hermanos, espero que esto pues les sirva a ustedes y sigamos conmemorando, sigamos entendiendo. Ya próximamente vamos a celebrar también lo que le llamamos la Epifanía, cuando nuestro Señor Jesucristo sí se presenta al mundo entero en tres epifanías. Sí, es la revelación ante el pueblo judío, ante todo el mundo y ante todos aquellos que creen, que aceptan y que confirman que Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es nuestro santificador. Que Dios te bendiga.